Hola, muy buenas noches. Yo soy Miriam Vadillo. Bienvenidos a Compartiendo con. Qué bueno que estamos juntos el día de hoy en otro jueves de entrevistas. Hoy hablaremos específicamente de una historia real, de la experiencia de una madre con un hijo especial y que narra sus vivencias, aprendizajes y retos que vivió a través de un libro llamado Adiós mujer, hola mamá, soy niño especial. Hoy conoceremos a esta mujer que tuvo que rediseñarse como mujer, pero sobre todo como madre, para poder ayudar y guiar la vida de su hijo diagnosticado como niño especial. Antes de presentarles a la autora de este libro, quiero compartirles un pensamiento, con todo respeto, la discapacidad de madre a madre, tomada del sitio web Fundación Hemiweb. Una madre imagina cómo va a ser su hijo. ¿A quién se parecerá? ¿Será delgado o gordito? ¿Tendrá mucho pelo? ¿Cómo será su carácter? ¿Será comelón? ¿Llorará mucho en las noches? Y después del ejercicio llega siempre la misma conclusión, el mismo deseo, sobre cualquier característica que sea un niño sano. Cuando esa madre recibe a un niño diferente, recibe también a alguien más, el monstruo más temido, que es la discapacidad. Es la enfermedad permanente que es el signo que lo marca de por vida, que es el inicio de un camino de angustia, problemas y dolor. Y eso es lo que dicen. ¿Y qué siente? El médico da una lista con detalles muy complejos. El padre siente ira, tal vez. La vecina conoce un caso parecido. Ella está sola, pero no está sola. Cuando menos lo espera, escucha la voz de un experto, una madre entera, sobreviviente, capaz de sonreír. Una madre como ella, alguien que ha estado en su lugar, que conoce el camino, alguien que enfrentó al monstruo y ganó. El mensaje dice que será duro, hay mucho por hacer y hay que hacerlo. El mensaje dice, ella tiene en sus manos un poder incalculable para cambiar la historia de ese niño. Con amor y cruzando las puertas indicadas, pasa el tiempo. Ella se siente fuerte, ella está lista para dar un mensaje a una madre que ha recibido a un niño diferente. Y pues el día de hoy tendremos a una gran mujer que en el camino de su rol como madre encontró su propósito de vida y hoy viene a compartirlo con nosotros. Nuestra invitada radica en San Diego, California. Ella se autodefine como una eterna aprendiz e impulsora del despertar de conciencia a través de su propio despertar. Su pasión, conectar con las personas desde el ser magnificente que cada uno es. Su preparación, escritora, coach de vida, coach transformacional, diseñadora de cursos de capital humano, conferencista internacional, psicoterapeuta de un curso de milagros, consteladora familiar y sistémica. Hoy tengo el honor de tener a Patti Reynoso con nosotros. Bienvenida, Patti. Miriam, qué placer estar aquí contigo. De verdad es un privilegio para mí. Gracias por abrirme este espacio porque me das la oportunidad de expandir este mensaje de amor y empatía universal. No, muchísimas gracias a ti, Patti, por creer en este proyecto, por creer en mí y sobre todo, pues, por querer compartir, seguir expandiendo todo ese mensaje que tú tienes tan poderoso y que a veces tan ajeno a ciertas vidas, porque no, a veces no es tan común escuchar de este tema y que seguramente, o sea, si buscamos en números, en índices, hay muchas mujeres que están viviendo este tema, pero no es muy sonado, no es muy común. Pero bueno, antes de que empecemos a hablar de lleno en este tema, quiero que te presentes con nuestra audiencia, que les digas quién es Patti. Bueno, a toda la amorosa audiencia que tienes, pues Patti, como ya lo mencionaste, soy una eterna aprendiz de la vida que me sigo cayendo y me sigo levantando, Miriam. El detalle es que no esperemos que nunca nos caigamos, ¿no? O que ya lo sabemos todo, sino que cómo es que tenemos esa fortaleza para volvernos a levantar. Y soy una persona que va día a día y está aprendiendo a disfrutar de vivir el presente y de disfrutar todo lo que la vida nos ofrece más allá
de estarme quejando de todo lo que yo pudiera pensar que es una desavenencia de la vida. Pues digo, ya leí toda tu preparación, la verdad, digo, yo comulgo muchísimo con todo eso que tú practicas, que tú aprendiste. ¿Cómo llegas a a esa decisión? ¿Cómo nace esa Patty consteladora, esa Patty coach? ¿Cómo llega? A mí siempre me gustó aprender, Miriam. Y de hecho yo empecé mi carrera como desarrollo infantil, que por casi 15 años estuve dedicada a eso, ya siendo mamá Ah, de mis dos hijos. Tengo una hija actualmente de 25 años y mi hijo Daniel, el protagonista de toda esta historia, de 18 años. Y yo empecé a estudiar ya de adulta porque preparatoria me quedé a medias, entonces la terminé y empecé lo que es el colegio ya aquí en Estados Unidos, que fue un gran reto porque yo no sabía prácticamente nada de inglés y yo hice mis clases en inglés, fue el primer reto que yo me planteé. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar y me empiezo a preparar, empiezo a descubrir muchas cosas, por ejemplo, en el desarrollo infantil, ¿no? Cómo van actuando los niños. Yo creo que sin darme yo cuenta, Dios ya me estaba preparando, porque yo cuando estaba estudiando, pues yo todavía no sabía nada del diagnóstico de mi hijo, pero entonces me sigo preparando. Llega un momento, años después, en el que yo llego a los entrenamientos transformacionales, que es como más en tu ser, y estos entrenamientos transformacionales fueron los que abrieron la caja de Pandora de todo un crecimiento más allá de tecnicismos y todo eso, sino más bien un crecimiento espiritual. Después llegan las formaciones como coach, a lo cual yo estaba muy orgullosa de mí. Me encanta porque es una conexión persona a persona y a mí me fascina eso, la conexión de corazón a corazón. Me encanta y era lo que más me iba acercando a eso. Sin embargo, después de esas certificaciones, yo sentía que me hacía falta algo y sentía que me hacía falta algo, pero no sabía qué era lo que me hacía falta. Entonces descubro la filosofía de un curso de milagros y en ese momento que yo la conocí dije, esto es, porque es amor incondicional, es amor universal, maneja el perdón para ti misma y no para los demás, te hace ver que los demás son maestros y no tus enemigos. Después del curso de milagros llegan las constelaciones familiares y que yo lo viví de una manera preciosa porque lo que es la psicoterapia de un curso de milagros, yo lo siento que en las constelaciones familiares es como si se representara de una manera física la psicoterapia de un curso de milagros, que todo lo llevas de mente y conexión con corazón. Entonces fue como un círculo hermoso que se cerró y dije, esto es lo que me hacía falta, ese desarrollo espiritual. Y entonces dije, me siento de verdad satisfecha, pero es apenas el inicio porque entonces hay que ir sembrando semillitas en todas las personas de ese amor universal. ok, pero entonces así como digo, lo estoy percibiendo como que, ok, llega Patty, la que tiene esa necesidad de estar aprendiendo, esa necesidad de tener una conexión con esa fuerza universal, y, y después llega el propósito. O sea, primero llegó la preparación, como tú lo dijiste, te estaba preparando Dios, la vida, el universo. Posteriormente llega el mensaje, ¿no? De qué manera con toda tu preparación ibas a esparcir este mensaje. ¿En qué momento llega Daniel? Curiosamente, Miriam, que el propósito de vida es muy reciente porque yo me lo pregunté por años. Ok. ¿Cuál es mi propósito de vida? A mí siempre me gustó conectar con las personas. Creo que desarrollé una escucha amorosa, una buena escucha, pero mi propósito me llegó prácticamente con el libro. Miriam, podrás creer, yo tengo 53 años, casi 54 años, y mi propósito me acaba de llegar muy, muy claro. Yo sabía que mi propósito en general era como ayudar a las personas, servir a las personas, pero tal vez no sabía cómo hacerlo porque me olvidaba de mí tanto por ayudar a las demás personas. Pero Daniel viene a sus 3 años de Daniel.
le descubrimos este diagnóstico y ahí yo no sabía que ese sería mi propósito. Es que yo me acabo de enterar que mi propósito es expandir precisamente esta experiencia para que los padres que están pasando por lo que nosotros pasamos sepan que no están solos y que hay más gente que los comprende, pero también para esas personas que no entienden mucho de esto porque no están pasando por esto, también empaticen. Pero mi propósito, contestando de lleno tu pregunta, es que lo acabo de descubrir. Y este mensaje es importante para esas personas que se lo siguen preguntando igual que yo por años y simplemente, ¿qué pasa? Lo solté, me dejé fluir, no volví a preguntar y solamente seguí mi curso y me llegó solito. Sucedió. Sucedió. Platícanos, platícanos de Daniel. ¿Cómo llega a tu vida este niño especial? Daniel nació en una situación pues que nosotros esperábamos un poco ansiosos porque ya habíamos tenido algunas incidencias antes de él. En el libro yo platico paso a paso cómo fue que llega Daniel. Pero lo que tú dijiste en la introducción del programa, Miriam, me encantó porque es cierto, uno como mamá esperas cómo va a ser morenito, va a ser moreno claro, va a ser blanco, va a ser alto, va a ser bajo, y a lo mejor probablemente hay un miedito escondido, pero no te enfocas mucho en eso, ¿no? Y yo había tenido un embarazo con mi hija tan maravilloso y tan saludable que por mi cabeza nunca pasó que Daniel pudiera haber tenido alguna condición. Eso es cuando yo pensaba en tener otro hijo, que desde entonces yo para mí ya era Daniel, porque desde novios habíamos elegido los nombres de nuestros hijos. Pero antes de él suceden dos situaciones que en el libro lo cuento y Daniel nace después de dos pérdidas. Ya cuando me embaracé de Daniel, mi Daniel de ahora de 18 años, fue un embarazo totalmente angustioso, lleno de estrés, lleno de miedos y que precisamente por eso de repente llega uno como padre a sentirse culpable de algo. Porque mi hijo nace así, ¿no? Aparte, yo descansé porque al nacer Daniel, nace y todo está bien. Entonces yo dije, ay, gracias Dios, ¿no? Por este embarazo que sí fue de mucho susto, de mucho nervio, pero nace bien mi hijo. ¿Pero tuviste Pero alguna complicación o sea, dentro del proceso del embarazo o solamente era como esa angustia mental? era angustia mental, pero de hecho también sí, el doctor me puso en reposo los 3 primeros meses y los 3 últimos, como prevención. Pero en realidad Sí. con Daniel en sí nunca hubo algo que nos alarmara, simplemente fue prevención. Nace mi hijo, todo muy bien, y a los 8 meses se convulsiona. Y ahí Ah, viene nuestro primer susto, ¿no? Entonces, fue como eh, un tremendo golpe emocional. Tiempo después, vuelve a convulsionar. La segunda ocasión nos sugieren una revisión ya profunda con un neurólogo y el neurólogo nos dice que no hubo daño alguno después de esas dos convulsiones. Y bueno, nosotros estábamos eternamente agradecidos, en gratitud total con Dios, y estábamos muy contentos y entonces la vida siguió y pasa el tiempo. Y todo esto yo lo cuento bien, bien, bien a detalle en el libro, de tal manera como que el lector vaya acompañándome en mi historia. Y esto llega a los 3 años de Daniel. O sea, fíjate cómo hubo un embarazo angustioso, luego todo sale bien, descansamos 8 meses, viene la primera convulsión, estamos con el miedo de que si eso va a ser repetitivo o va a ser único episodio, nos ¿No te, empezamos a relajar, perdón. no te dijeron, o sea, exactamente qué provocó esa convulsión Sí, o qué consecuencias podría haber después de? sí, nos dijeron que fue por reacción febril y que no me preocupara, que no nos preocupáramos, que todavía estaba bien,
que todo estaba bien, que había niños que reaccionaban así. Pero entonces descansamos, pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas y como que empezamos a relajarnos. Un mes y vuelve otra convulsión. Entonces vuelve el mismo motivo, reacción febril, pero ahora el doctor dice, llévenlo a un neurólogo, le hacen algunos estudios y el neurólogo nos dice, no hay nada de qué preocuparse, no hubo daño colateral. Y entonces, obviamente, seguimos asustados, pero pasa el tiempo y nos vamos relajando y relajando. Esta vez, pues, descansamos casi 2 años, o 2 años y un poquito más. Eh, entonces, empiezo a ver comportamientos diferentes en mi hijo cuando mi hijo tiene 3 añitos. Y esto fue debido a que mi hermana me presta un libro en donde hay como un examen para ver si mi niño es niño índigo. No sé si has escuchado hablar sobre eso, los niños índigos que vienen con un alto nivel espiritual y que traen un propósito muy definido aquí en la vida. Entonces yo lo estaba como evaluando, realmente era una evaluación, yo me dedicaba al hogar en ese momento y lo observé muy, muy de cerca. Llegó el momento que yo empecé a ver comportamientos tan diferentes en Daniel a sus 3 añitos que me olvidé por completo del libro. Ya no, yo ya no lo estaba observando para ver si mi hijo era niño índigo o no, lo estaba observando qué era lo que pasaba, Ujú. porque a mi hijo empezaba a tener como desconexiones, por completo se quedaba en blanco, de repente hacía sonidos como balbuceos, se le movía su cejita izquierda así constantemente, y era como un foco rojo y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Y qué está pasando? Bueno, llega el momento en que después de haber dejado el pañal, Daniel vuelve a mojarse en los pantalones y eso ya me alarmó mucho. Entonces dije, aquí algo no está corriendo de una manera saludable y hay que tomar acción en esto. Y ahí empezó toda nuestra aventura, Miriam, que hasta el momento llevamos 15 años con todo esto y son 15 años que nos han hecho crecer, que nos han tumbado, que nos hemos levantado, que nos hemos desgarrado, que hemos llorado, pero que también hemos levantado la vista y las manos al cielo dando gracias, porque también cada vez que vemos que mi hijo sale bien de cualquier estudio, pero hemos tenido de todo. Hemos pasado por un sube y baja emocional tremendo y ha sido por años. Y sí ha llegado el momento que me he desplomado y digo, bueno, mi hijo no necesita, ¿verdad? Algo así. Cuando vemos esto del diagnóstico, yo empecé a estudiar, empecé a buscar en internet y no me arrojaba nada, nada. Fue una búsqueda de muchas horas continuas y profundas, porque yo decía, yo necesito saber qué es lo que le está pasando a mi hijo. Y en el libro yo voy llevando al lector junto conmigo a ir descubriendo este diagnóstico, que yo lo único que digo es que es una condición de parte de su cerebro, porque en el libro sí invito al lector a que vaya descubriendo conmigo el diagnóstico como tal, el nombre del diagnóstico, sí acompaño o mi lector me acompaña a que lo descubramos juntos. Y de hecho, los comentarios que ha habido de mi libro es que es como que si vive en ese momento y es por eso que solamente adelanto que es una condición de su cerebro. Aquí en el libro yo lo menciono que es eh, una, un padecimiento neurológico, ¿no? Y ya en la historia del libro ya vamos el lector y yo juntos a descubrir este diagnóstico, pero de verdad es que cambió nuestra vida, cambió nuestro rumbo, porque a lo mejor en ese momento que yo descubro esto, yo tenía sueños y tenía caminos por que yo pensaba recorrer, pero uno pone y Dios dispone, dice el dicho por ahí, haz planes y Dios se reirá de ti, porque Él tiene los Sí. propios planes para uno y obviamente no hay plan mejor que el de Él, ¿no? Entonces me hundo en esta búsqueda, pero también me hundo cuando descubro el diagnóstico. Fue muy, muy difícil
porque fue una madrugada en donde fueron horas y horas y horas de búsqueda. Cuando llego al diagnóstico, no era ya nada más ese diagnóstico, sino era ahora cómo se lo digo a mi familia. Mi ¿Lo esposo se descubres fue, tú, Pati? lo descubro yo. ¿Los médicos nunca te dijeron cuál era el Es que diagnóstico? yo lo descubrí antes de llevarlo a los Ah, médicos. Fue bien. tal mi preocupación y mi ocupación Te que enfocaste en buscar qué era. me volqué en una Sí. búsqueda intensa que cuando me llega el diagnóstico fue como un balde de agua fría, de tal manera que cuando yo voy con el doctor, ya con el especialista, yo llevo, sin decirle nada todavía, pero llevo un folder, una carpeta Mm, con no sé cuántas hojas, pero eran muchísimas, y aparte subrayado con amarillo, resaltado lo que yo veía más apegado a lo de Daniel, ¿no? Y di con el diagnóstico tal cual, Miriam, con el nombre exacto. Ya cuando el doctor nos confirma el diagnóstico, hasta entonces yo saco mi carpeta y le digo toda la búsqueda que hice. No wow. quise hacerlo antes porque no quise influir en nada. Exacto. Sí. Ujú, ujú. Pero sí fue una tarea muy ardua, pero también ahí solamente estaba empezando. Era solo el inicio y ya estaba siendo muy difícil, ¿no? Sí, Entonces, pero quiero entender, Pati, perdón que te interrumpa, quiero entender, Pati, que cuando ya te dan el diagnóstico, de alguna manera, aunque era pues ya terrorífico decir, me lo va a decir el doctor o me lo va a confirmar, pero ya estabas preparada, tú ya habías hecho toda esta investigación. Entonces, ¿qué diferencia hay de que alguien que no se lo espera a alguien que ya lo sabe? yo considero, Miriam, porque estoy del lado de las personas que ya lo saben antes, Sí, yo considero que es algo sumamente valioso y sumamente potencial, porque cuando yo lo descubrí, claro que me desplomé, claro que por supuesto lloré y lloré y lloré hasta que las claro. lágrimas se me terminaron, pero en ese momento mi reacción, Miriam, fue limpiarme las lágrimas después de que sí me di el permiso de llorarlo, por supuesto. Claro. No me quedé trabada en eso. Lloré, me limpié mis lágrimas y dije, va, ahora ya sé, mi hijo necesita una mamá fuerte y no una mamá caída en el piso, destrozada, porque de esta manera yo no lo voy a poder sacar adelante. Entonces, saco mi fortaleza, sé que no estoy sola, de tal manera que me levanto en ese mismo momento y ahora empieza a trabajar mi mente. ¿Cómo se lo digo a mi esposo? Mi esposo se fue a dormir con un hijo saludable y a la mañana siguiente iba a tener un hijo con un diagnóstico tremendo. Igual su hermanita, ¿no? Que en ese tiempo tenía 10 añitos, 9 añitos. Entonces es, ¿cómo se los digo? Es un capítulo del libro que dice, precisamente así se llama, ¿cómo se los digo? Cuando vamos al doctor ya lo sabemos todos. Entonces como familia ya vamos fortalecidos, ya vamos con esa esperanza de que nos digan no, pero cuando nos digan el sí, nos decían el sí, ya estábamos como, ya estábamos llorados y ya estábamos como reinventados de alguna manera, ¿no? Que aun cuando apenas empezaba toda esta odisea y toda esta aventura. Pero es sumamente importante, yo considero que hay una enorme diferencia de ir por lo menos, si no tienes el diagnóstico como tal, que yo tuve la bendición de sí tenerlo, pero por lo menos que tengas una idea qué es lo que le está pasando a tu hijo. Y te quiero hacer una pregunta con respecto a lo que dijiste anteriormente. Dijiste una frase, no estaba sola. ¿Quién estaba contigo? O sea, ¿de qué manera dices tú, tengo la fuerza, no voy a caminar esto sola? ¿Qué sientes ahí? Definitivamente me sentí acompañada, Miriam. Yo tuve una niñez un tanto difícil, lo cual me hizo forjarme, ¿no? Y me hizo valerme por mí misma en muchas cosas. Entonces, yo sabía, si algo me ha heredado mi mamá, es
que Dios siempre está presente. Dios, o como tu audiencia lo reconozca, el universo, la vida, pero Dios siempre está presente. Entonces, en el momento que yo descubro el diagnóstico y me desplomo, así como me caí, yo no tuve la menor duda de que me podía levantar porque sabía que no estaba sola. Aparte de que también esperaba también el apoyo de mi esposo, ¿no? Pero más allá era una fuerza superior lo que a mí me levantó, porque sí es asombroso de cómo me di yo el permiso de llorar, secarme las lágrimas y levantarme en ese momento, pero era una manera de confirmarme que yo no estaba sola. Era esa fuerza interior que yo sentía y que yo sentía que en cada latido de mi corazón era como un aquí estoy y aquí estoy. Sabes, me encanta cómo lo expresas, o sea, ese poder divino que da esa fuerza superior que siempre está con nosotros, pero sobre todo yo quiero reconocerte porque yo lo veo, que te tenías a ti misma, que estaba así como que lo acabas de decir, o sea, una niña que vivió ciertas creencias, cierta educación que te forjó y te hizo una mujer fuerte, pero yo creo que más que nada, yo creo que el amor hacia un ser que tú le diste vida fue también esa fuerza, ¿no? Que te dio para decir, por el amor a mi hijo, voy a hacer lo que sea, porque por descubrir en primer lugar qué es lo que tiene y después ayudarlo a salir adelante. Sí, totalmente el amor mueve montañas y yo digo, así como la fe mueve montañas, el amor mueve montañas también. Entonces es como dar priorizar en ese momento. En ese momento la prioridad era saber qué le estaba sucediendo a mi hijo y ya lloraría en otro momento otra vez, ¿no? O ya me caería cada vez que tendría que volverme a caer, pero en ese momento era como una necesidad de saber qué era lo que estaba sucediendo para yo poder dar el primer paso hacia una solución, porque ya la situación ahí está. Ujú. Ahora hay que darle solución. Hay que enfrentarla, ¿no? Hay que enfrentar Totalmente. el suceso o como lo quieras llamar en ese momento. Hay que enfrentarlo. Y pues bueno, así como vas narrando todo esto que fue, cómo y cómo llega a tu vida tu hijo, cómo se va descubriendo esta situación especial, me doy cuenta totalmente que te olvidaste de la mujer, porque Totalmente. todo se volcó en el amor hacia el otro, en el amor hacia el hijo. Y pues sí, definitivamente yo creo que la mujer madre, pues siempre tenemos, bueno, aquí también en Latinoamérica, el que debe de entregarse totalmente a sus hijos, a sus seres queridos. Pero también entra otra parte muy importante, el yo, ¿no? ¿Dónde quedé yo? ¿Y en qué momento te das cuenta que la mujer estaba olvidada? Porque estaba ahí, pero estaba volcada en entregarse y entregar y entregar todo ese amor que seguro nunca hizo falta, pero que sí fue desgastándose. ¿Cómo te das cuenta de eso, Pati? Pues mira, sin duda alguna, totalmente me perdí. Sí me convertí en 100% madre y mira, Miriam, yo creo que las familias que vivimos esto nos sucede. Eh, de hecho, Sí, nos volvemos madres para ese niño que nos necesita, para esa niña que sí, nos necesita, pero también nos olvidamos de ser madres si hay otros niños. A mí me sí, pasó, no sí, sé si a todos, pero a mí me pasó, yo me olvidé de ser esposa, me olvidé de ser madre para mi niña, me olvidé de ser mujer, por supuesto. sí. Cuando me di cuenta, cuando yo ya no tenía vida afuera, cuando toda mi vida estaba dentro de las cuatro paredes en mi casa, yo no salía ya con los medicamentos de mi hijo que eran para mí crucial y era, no, y es que qué tal si se me olvida el medicamento, y es que qué tal si no regresamos a tiempo. Entonces, también te ocupas tanto porque los cuidados son diferentes. Ujú. Entonces, me fui olvidando poco a poco que había un mundo afuera. Me olvidé tanto que ya cuando yo menos pensé, yo veía, por ejemplo, en las redes sociales a mis amigas que salían, a mi familia que se divertía y yo ensimismada en esta situación con mi hijo.
Entonces, sí llegó un momento, años después, que dije, no puedo perderme, porque si yo estoy perdida no puedo ayudar a mi hijo. Es lo que yo te digo que como un sube y baja, como una montaña rusa, porque de repente yo me veía y me daba cuenta de muchas cosas y trataba de resurgir, ¿no? ¿Qué fue lo que me llevó a mí a olvidarme completamente de que había un mundo afuera? La sobreprotección inconsciente que yo le di a mi hijo. Y es una sobreprotección que daña, que Ujú. afecta, que incluso puede emocionalmente te mutila. O sea, mutila a las dos partes, mutila a la persona que sobreprotege y mutila a la persona sobreprotegida emocionalmente porque ya no surge una codependencia, que también hablo en el libro de esto, de esa sobreprotección que daña tanto, lo que se convierte en una codependencia que ya al final, Miriam, descubro que ya no era una dependencia de mi hijo, de mí, sino que yo también de mi hijo, y entonces surge una codependencia totalmente nociva para nuestra práctica familiar. Fíjate que esto, digo, como tal, no he sido madre y mucho menos experimentado este tema que tú ahorita estás platicándonos, pero sí lo he visto en temas familiares, o sea que sí ha habido niños con niños especiales, ¿no? Con XY situación, ¿no? Sucedió. Y que yo veo que la familia, o sea, tanto la mamá, la abuela, los tíos, el papá, empiezan a tratar también de una manera especial a estos niños. Entonces, digo, al principio, pues sí, no es así como que, wow, ¿cómo sucedió? Y, y bueno, si es la protección, surge como esa cosa instintiva, quiero protegerlo, quiero que él esté bien, quiero que sea feliz, pero llega el momento en el que no perdemos, o sea, es yo creo que una línea muy delgada en donde perdemos esa noción de ver que llega el momento en el que esto es nocivo, que esto es dañino, y creo que lo dices muy bien, Pati, tanto para el niño como para el papá o la persona cuidadora que está más cercana, donde si tienen una discapacidad, eh, les estamos asignando otra, porque si bien pudiéramos ayudarlos a que desarrollen otras habilidades o que se desarrollen más otros sentidos, los hacemos sentir más que son diferentes y que les debes de tratar también de una manera diferente y que con esto los haces ir a la vida, o sea, los lanzas al mundo, porque al final, o sea, son niños que se incorporan muchas veces a la escuela, a la secundaria, prepa, universidad, y que tú los fuiste cuidando tanto, pero no puedes tener todo el control de toda la sociedad y cómo los va a tratar. Entonces no le damos esa fuerza o esa fortaleza, esa inteligencia emocional de ir por la vida. Sí, y es bien importante lo que mencionas. Mi mamá lo recuerdo con tanto cariño porque desde que estaba Daniel chiquito y todavía lo consiente de una manera especial, de una manera diferente, Sí. pero todavía Daniel estaba chiquito y me hacía un berrinche y entonces yo le llamaba la atención, lo regañaba como fuera y mi mamá, hija, déjalo, mira, es por su enfermedad, ¿no? Entonces ella desde el amor y desde Ujú. también la falta de conocimiento, ¿no? Sí. En relación a ese padecimiento, yo le decía, madre, es que necesitamos estar muy al pendiente de que este niño no empiece a manipular. Entonces, yo lo conozco, es mi hijo y yo lo conozco si es parte de su crisis o es un berrinche como tal. Y ahí podemos caer, Miriam, en esa manipulación que los niños empiezan sin darse cuenta y empiezan a ver que tienen tanto beneficio que empiezan a descubrir esa manipulación y nosotros les Ujú. damos todas las herramientas para que ellos se hagan expertos en manipular. Yo he Sí. vivido eso también, yo lo viví también. Y lo que tú dices, los abrazamos tanto, los queremos poner en una burbuja
Exacto. para protegerlos y desafortunadamente el mundo afuera no es una burbuja y no podemos tener el control de todo. Y yo en este momento, yo te puedo decir, sigo padeciendo las consecuencias de no haber podido despertar antes y saber cómo llevarlo porque a lo mejor recientemente desperté, pero estuve dormida mucho tiempo aprendiendo cómo llevar esta situación y ahora que Daniel tiene 18 años necesitamos de otro tipo de ayuda para que, como las terapias ocupacionales, para que lo vayan integrando al mundo. Cuando si yo no hubiera practicado tan severamente esa sobreprotección, no estuviera con tanta necesidad ahorita Daniel. Sin embargo, de verdad es que yo la culpa también aprendí a soltarla, Sí. porque yo no sabía cómo hacerlo, porque yo en ese momento daba lo Mm. mejor de mí y era mi capacidad máxima en ese momento. Ahora lo veo diferente, ahora lo entiendo de una manera diferente y es por eso que yo sentí que ya no me cabía en el pecho eso que yo experimenté para que muchos otros padres puedan estar a tiempo, que no les ocurra lo mismo, porque desde ese amor vendado, desde ese amor totalmente ciego e inconsciente, me refiero a que no es un amor consciente que estamos viendo todos esos límites, afectamos muchísimo a nuestros hijos, mucho, más que ayudarlos. Y a mí me pasó. Por eso yo, a mí cuando me preguntan en la introducción, ¿qué hiciste? ¿Quién es Patti? Pues soy una persona común que todos los días aprende, porque yo lo que menos quiero es que las personas del otro lado de la pantalla o quien vea mi libro me crea como una persona que ya no me caigo o me crea como una persona perfecta. No, soy una persona que sigue aprendiendo y que lo que yo ya la vida me dio como experiencia, ahora quiero compartirlo para evitar esos tropezones para más padres, porque, por ejemplo, hay padres que puedan todavía vivir dentro de toda esa culpa que ellos sienten por no haber actuado a tiempo, porque no supieron cómo hacerlo, por esa sobreprotección desmedida, por lo que sea. Entonces también es como ese abrazo a nosotros mismos y ese autoperdón de decir, me perdono porque no pude hacerlo mejor. O también, Pati, también pudiera ser hasta desde el hecho del dar la vida, ¿no? El sentirte culpable que tú, o sea, manipulaste algo para que naciera con esa condición. Yo creo que también esa es una culpa, ¿no? Ese es un pensamiento muy fuerte que no vamos a exentarlo, que seguramente también en algún momento, si no siempre, lo sintieron, ¿no? Algún papá o mamá que tuvo esta experiencia, ¿no? De dar la vida a un ser especial. Yo creo, Miriam, que es un altísimo porcentaje que sentimos culpa. Inmediatamente en cuanto nuestro hijo o nace o desarrolla, yo considero, a mí me pasó y bueno, platicado con muchas más personas que tienen esta misma situación que yo con algún niño o niña, es que buscas inmediatamente, te vuelcas a decir qué hice, qué Sí, pasó, en qué me equivoqué y definitivamente esa culpa ahí está. Y luego, si no tenemos ese cuidado, en lugar de ir erradicando esa culpa, que es precisamente uno de los propósitos de, ese libro, de este libro, erradicar la culpa, en lugar de ir erradicando la culpa, le vamos poniendo más, sí, porque nos vamos dando cuenta que a lo mejor ya me culpé por cómo nació. Luego ya me culpé porque no me di cuenta a tiempo, porque tardé en llevarlo al doctor, porque se me olvidó una toma de medicamento, por una y mil cosas caemos también en eso, en esa culpa que nos pesa tanto. Y yo ahora invito a los papás que esa culpa la transformemos en algo potencial que nos dé para salir, más, para salir adelante con mayor empuje, porque cuando nosotros nos hundimos en la culpa, no nos permite pensar más allá. Esa energía que estamos utilizando en sentirnos culpable, entonces la podemos expandir mejor para hacer algo diferente, y esa para que culpa también, perdón, Pati, esa culpa también la podemos, yo creo que explicar con otros adjetivos o con otras características. Digo, tú que lo viviste, seguramente fueron cambios de humor,
seguramente fueron dolores de cabeza, seguramente fue ya no quiero saber nada, pues hasta molestia, como tú lo decías, ¿no? Ver en las redes sociales que mi familia se está divirtiendo, hasta sentir envidia en algún momento, o bien decir sentir enojo, porque los otros sí se están divirtiendo, sí están llevando una vida normal, que uno cree que es normal. Eh, ¿De qué manera, hoy ya con la preparación que tienes y con todo lo que viviste, pudieras darle un consejo a esas mamitas? ¿Cómo equilibrar, cómo manejar esas emociones? Comentas algo muy importante, Miriam, porque primero, lo primero que hay que hacer es aceptar el sentimiento que tenemos. Nos da miedo decir que tenemos envidia, que nos da coraje con las demás personas, que porque a mí, que porque los demás niños están saludables, que porque el mío no. Nos da pavor reconocer eso. Y el primer paso es reconocer las emociones que tengo, el sentimiento que tengo, si tengo envidia, si tengo enojo, incluso nos da mucho miedo también reconocer si es que renegamos ante Dios, si le reclamamos, si le gritamos, ¿por qué yo? ¿Por qué hay tantos niños saludables y por qué el mío no? Es primero reconocer y lo que vuelvo otra vez es el autoperdón, el perdonarte por todos estos sentimientos porque no sabemos manejarlos y vamos aprendiendo y creciendo de tal manera que esa inteligencia emocional nos empieza a abrazar poco a poco cuando nosotros empezamos a reconocer. Y si yo le grité a Dios y si le renegué a Dios, hay que aceptar que estoy enojada con Dios. Afortunadamente, no fue específicamente ese mi caso, porque si algo tengo de decir, es sorprendente porque no fue algo que yo tampoco planeé de decir, oh, no voy a renegar contra Dios. No, es simplemente no pasó. Pero sí pasó que también nos sentimos a veces culpables con el simple hecho de decir un basta, de decir así, Miriam, tal cual, estoy harta de lidiar con eso, estoy cansada emocionalmente, estoy cansada físicamente, estoy cansada mentalmente. Es que se vale gritarlo y se vale decirlo, porque no va a haber otra manera de poderlo sacar si es que lo estamos reprimiendo. Mientras más reprimamos, menos salimos adelante. Y lo que yo les digo a esas mamis, a esos papás, a esa persona que está tan involucrada es reconoce primero tus emociones. De hecho, en el libro también, el libro es el libro lo que conocemos como libro inteligente que trae unos códigos QR y viene una meditación para sanar emociones también que ahí incluí. Entonces, es el primer paso, Miriam. Ese es el primer paso, reconocerte con esas emociones, porque si no las reconoces, no las puedes sanar. Y yo creo que otro siguiente paso sería también decir, requiero ayuda, porque a veces no podemos solos con la situación y requiero ayuda, hablo de todos los aspectos, tanto ayuda a veces física, que alguien te ayude con un rol, ya sea ir por un estudio, ir por un medicamento, o solo hoy denme la tarde libre para darme un buen baño, ¿no? Y bueno, y sobre todo la ayuda de especialistas donde te puedan guiar a manejar estas emociones. ¿Qué fue lo que más te ayudó a ti en segundo término, Pati? Fíjate que dentro de mi sobreprotección que tuve, Ujú. crees que nadie puede hacerlo mejor que tú. Sí, el control, ¿no? El control. Y entonces, ¿qué pasa? Me podía quejar de que estaba cansadísima, pero ¿qué pasaba cuando se me acercaban y me querían ayudar? Yo decía, no, 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 estoy bien. No, yo lo hago. No, yo puedo. Entonces te quieres hacer también la supermamá y hay que reconocer que solos no podemos. Es algo tan grande que solos no podemos. Pero además, si no quieres sentirte que tú no puedes porque tu ego te gana, pues entonces por lo menos di, bueno, es una oportunidad que también se le da a las demás personas de empatizar y de servir a través de ese padecimiento que tiene tu hijo, pero muchas veces nos quejamos y somos nosotros mismos quienes no nos permitimos ayudar. Entonces, en el momento que Exacto. también tú dices, no puedo sola, o dices, hay que
a también acercar a los demás que tengan la oportunidad de apoyar y de servir, en ese momento se abre el panorama. Entonces, si te sientes muy cargado emocionalmente, pues busca un especialista, ve con un terapeuta, ve con un psicólogo, eh, eh, habla con tu mejor amiga, tu mejor amigo, pero desfoga todo lo que traes adentro, porque definitivamente el reconocer que no puedes solo también es un gran avance, sumamente apreciado. Yo creo que el soltar la mochila, ponerla al lado tuyo tal vez, ¿no? No quiere decir que te estás deshaciendo de la mochila, es tu mochila, pero decir en este momento requiero descansar un poquito, ¿no? Reconocer que requiero descanso, que requiero tomar aire, que requiero volver a tomar fuerzas. Y pues bueno, ahora quiero hacerte una pregunta retomando el tema de la mujer. ¿Cómo llega el momento en que vuelves a conectar con la mujer? Cuando me vi en total oscuridad. O sea que en realidad es como empezar a ver, porque realmente cuando una persona está deprimida, creo que la última persona que se da cuenta es la persona que está deprimida. Entonces es cómo me di cuenta que yo ya no tenía ilusión de nada, que a mí ya no me movía nada, si no giraba alrededor de mi hijo, es como que si ya no existía algo para mí. Cuando yo me empiezo a dar cuenta de eso y te empiezas a dar cuenta también porque las personas te lo van diciendo, Miriam. Ok. Oye, pues es que ya no me hablas, oye, pues es que ya no vienes a los convivios, oye, pues ya no te he visto ni en las redes, ya no he sabido de ti por mucho tiempo, y entonces empiezas a decir, ya me dijo esta persona, ya me dijo esta otra, ya me dijo esta otra. Muchas veces son los baldazos de agua fría que te caen de afuera. Ujú. Es más fácil que te, ¿Y cómo reconectas? O sea, ya lo ves. ¿Y cómo reconectas? ¿Cómo rescatas a esa mujer? ¿O estás en el proceso? Ok, lo que yo hice fue precisamente reconocerlo e ir a mi interior y decir por qué me abandoné. ¿Por qué me abandoné? Porque también es como ese autoabrazo que me queda muy claro, Miriam, que por más que las demás personas me quieran ayudar, si yo no recibo esa ayuda emocional de mí, hablando como mujer, si yo no permito eso que yo sola me abrace y me saque adelante, los demás no van a poder hacerlo. Ahí sí que esa ayuda es única y exclusivamente personal. Sí, obviamente vas al psicólogo, vas a un terapeuta, pero al final de cuentas llegas a casa y tú eres la única que vas a hacer esas tareas. Es formarte la conciencia de decir, yo también valgo y yo también soy importante y si yo no estoy, no puedo hacer nada de lo que yo quiero hacer, sea divertido, sea para mi hijo, sea para mi esposo, sea para mi hija. Si yo no estoy bien, entonces no les puedo dar lo mejor de mí. Fue irme a lo profundo y decir, basta, porque Miriam, llegó el momento que a mí me costaba, pero tremendamente bañarme, me costaba, era un luchar contra, me tengo que lavar mis dientes, o sea, es cuando yo me empecé a dar cuenta, dije, ¿qué me está pasando? Y Ujú. entonces me reconocí como totalmente en depresión. Sí, digo, qué cosa tan importante hablas y que sabes, o sea, no es específico solo de esta, digo, no lo quiero, sé que estamos hablando de este tema, pero me gustaría recalcarlo, que estos síntomas se sienten no nada más en una situación cuando tienes un niño especial, sino esto se siente cuando te entregas a otras personas, cuando te entregas a una situación, a un problema, y te olvidas de ti mismo y caes en eso. Y así se siente la depresión, claro, como lo acabas tú de describir. Y pues esa parte donde tú ahora empiezas a retomar esa vida personal, cómo cambió tu estado de ánimo? Porque al final digo, cuando haces este nuevo bebé, porque yo le llamaría así, un nuevo bebé, tu libro. Este libro, creo que con esa sonrisa que acabas de mostrarme lo dices todo. O sea, ¿te regresó a la vida? ¿Te regresó a una ilusión? ¿Cómo fue? Sí,
De hecho, me encanta que lo hayas mencionado, Miriam, porque yo, por ejemplo, cuando hablo de mi libro, sí comento que este libro fue como desarrollado a través de este tema, pero que para cualquier persona con esta situación o no es muy valioso porque el subtítulo es La experiencia que me rediseñó como mujer y puede ser la experiencia que me rediseñó como hombre y no precisamente como papá o como mamá, sino como hombre, como mujer en la situación que estés viviendo, porque no hay que minimizar, Miriam. O sea, para mí mi situación es mi hijo con una condición médica, pero la condición de otra persona puede ser que para mí a lo mejor pueda decir, bueno, no es tan fuerte. ¿Y yo quién soy para decir que no es tan fuerte la Exacto, situación ajá, que está sí, viviendo esa persona? Porque cada persona tiene el nivel de mm, de gravedad, si así lo quiere llamar esa persona, es que para mí sí es muy grave lo que está pasando y no puedo y me deprimo y no sé cómo salir de esto. Bueno, el libro también te lleva a ver que sí puedes salir adelante, no necesariamente dentro de esta condición. Y contestando a tu pregunta, es que este libro sí fue un gran desfogue porque este libro nació, Miriam, después de una situación muy fuerte que tuve con mi hijo, que fue un pleitazo, una pelea tremenda, que a mí fue como una sacudida que me dio, una gran sacudida. Y después de esa pelea, yo dije, esto ya no me cabe en el pecho. Fue tan seria esta pelea que yo sentí que me volví a desarmar, porque en estos 15 años yo parezco rompecabezas. Me armo, me desarmo, me armo, me desarmo, porque soy humana. Pero lo más hermoso, Miriam, es que en cada armada que me vuelvo a dar es un rediseño y es un crecimiento y es un despertar. Entonces es maravilloso. Y empezar también con esa conciencia de que de cada circunstancia aprendemos, crecemos y nos reinventamos, desde ahí hay que bendecirla y hay que agradecerla. Entonces, ese momento que tuvimos este conflicto, mi hijo y yo, que fue muy reciente, que fue a los 17 años de mi hijo, que mi hijo creció enormemente, está muy alto y es grande mi hijo. Entonces, tuvimos un pleito tan fuerte, me desarmó emocionalmente que yo dije, en ese momento me pregunté, ¿cuántos padres están padeciendo lo que yo estoy padeciendo? Y esa pregunta, Miriam, me llevó a que ya no me cabía en el pecho la respuesta. Y yo quería como saberlo, ¿no? Yo sabía que había muchas personas afuera sufriendo lo que yo estaba padeciendo o padeciendo lo que yo estaba sufriendo, como lo quieras ver, pero es un sufrir y un padecer hasta que vamos entendiendo muchas cosas, ¿no? Que son experiencias de vida, que son enseñanzas, que son aprendizajes, pero es duro de aprender. Dicen que aprender duele. Cuando los niños crecen, les duelen sus huesos. Bueno, emocionalmente también duele porque las situaciones son difíciles. Pero entonces hubo algo que ya no me cabía en el pecho. Y yo decía, esto necesito gritarlo, necesito hablarlo, necesito exponerlo. Entonces empecé como a crear un taller. Que ese taller, Miriam, tiene una de las partes del taller que se llama la discapacidad de tu hijo te incapacita, porque a veces los discapacitados somos nosotros. qué fuerte frase dijiste, qué Sí, fuerte, pero muy cierta. es cierto, porque yo así me sentí, es que yo hubo el momento que dije, bueno, mi hijo es quien tiene esta condición médica, pero creo que estoy más enferma yo. Sí. Entonces, porque me caigo en todo eso y de repente no sé ni cómo levantarme, ¿no? Que al final de cuentas siempre está esa lucecita al final del túnel. Pero este taller del que yo te hablo, lo estoy desarrollando porque lo puse en pausa, porque jamás pensé que ese taller en el que yo estaba pensando se iba a convertir en un libro. Qué maravilloso. Y cuando se convirtió en el libro, yo dije, ¿qué libro? Mira, de verdad, y esto lo cuento, Miriam, porque cuando yo tenía, en el libro cuento cómo es que nace la idea del taller. En el libro también lo cuento. Y cuento también cómo cuando yo estaba con lo del taller, que yo no tenía ni idea de escribir el libro, de verdad sentí una tocadita aquí y que me dijeron, primero tu libro y después el taller. Y yo, ¿cuál libro? ¿Cuál?
Entonces me di cuenta, ahí es donde yo te tengo la respuesta que me hiciste hace ya algunos minutos. Ahí descubrí mi propósito, justo ahí. Mi propósito es expandir este mensaje y fue a través de un libro. Y como yo lo menciono mucho, Miriam, en mi caso fue a través de un libro, pero puede ser tu caso de que también sea un propósito de vida parecido al mío, pero a lo mejor dentro de una comunidad, a lo mejor dentro de tu propia familia. No tiene que Exacto. ser tan expansivo porque toda semillita que plantemos es de suma importancia. No importa si la gente lo conoce o no lo conoce. Yo le quiero decir a cada papá, a cada mamá que está pasando por esta situación que simplemente con una plática con alguien más, ellos ya están sembrando, ellos ya Mm, están poniendo la semillita. Y a través de este libro, pues también nos podemos unir mucho, porque yo siempre digo que para mí, cuando yo veo que alguien me manda un mensaje y me dice, quiero tu libro, o que yo veo que en Amazon ya se vendió un libro, dos, tres, los que sean, es que más allá de una venta, de verdad, Miriam, te lo digo, mm, obviamente yo digo que se vendan libros, sí, que se vendan muchísimos. A mí me sí, encanta el dinero, me encanta sí. vivir bien, ¿eh? Pero de verdad te lo digo, yo no vivo de libro. En realidad, para mí cada venta significa un corazón posiblemente Exacto. tocado, Exacto. una familia tocada, porque puede ser que uno que lo lea dentro de la familia se expanda ese amor y esa empatía universal del que yo digo que es el propósito del libro, así como erradicar la culpa, pero también las personas que son, te puedo decir, como observadores, es decir, que no están pasando esta situación, que entiendan mucho más a esas personas, porque muchas veces somos empáticos, pero empáticos inconscientes, porque creemos que con, mira, tienes un niño especial, pero tienes una idea, lo que se vive en esa familia al cerrar la puerta. Sí, Yo creo que hay sí. muchas personas que no tienen esa idea y este libro los lleva a concientizar en eso de tal manera que si tú tienes un compañero, un familiar con una situación así, lo vas a ver diferente. Después de leer este libro, vas a ver diferente a esas personas. Y a mí me pasó muy cerca y es mi hermana, tengo 53 años, tengo 53 años de tenerla como hermana, ¿ok? Y dice, yo pensé que sabía lo que estabas pasando con Daniel y no tenía ni idea. Ah, Y es porque a veces lo vemos de afuera. Aparte, Miriam, cuando tu personalidad es como de entereza, de decir, sí, salimos adelante y todo, y que siempre traes una sonrisa, porque yo entiendo que la gente de afuera no tiene responsabilidad alguna de lo que yo estoy viviendo adentro. Entonces, pues yo le brindo mi sonrisa y se la brindo desde mi corazón y esa persona jamás se va a imaginar todo lo que pueda leer en este libro. Yo les digo a mis amigas cuando que adquieren mi libro, les digo, por favor no me dejen de querer. Ay, Y es de lo mismo. verdad, Pati, me dejas muchas ideas y mucha retroalimentación con todo esto que nos has platicado y sobre todo porque, pues bueno, veo que a partir de que tú escribes tu libro, pues también es una parte terapéutica, eso también quisiera yo enfatizarlo, que sirve muchísimo a todas esas personas que requieren hablarlo y que a veces dicen, no, no quiero ir con un terapeuta, quiero algo más allá. Es un gran ejercicio terapéutico. Aparte, la finalidad de que no solo le va a llegar a personas, mamitas o padres que tienen un niño con una discapacidad, sino que también con otras personas que estén pasando con un tema, a veces hasta cuidando a los papás que tienen una enfermedad, que están pues igual con una discapacidad tal vez, pero ya por la edad, o bien, o sea, que un tema que no puedes soltar, simplemente que te puede hacer sentir de esa manera. Me dejas de verdad con mucho que reflexionar y seguramente también a todas las personas que nos están viendo. Y pues bueno, Pati, digo, ya nos llegó el tiempo de cerrar este programa, se nos va volando. Con algo breve que nos pudieras pues dejar y un mensaje para toda la audiencia, no nada más para papitos. Déjanos un mensaje universal. Mira, yo lo que le puedo decir a toda la audiencia es que siempre recuerdes el ser maravilloso que eres.
siempre que recuerdes tu luz y que cuando tengas una duda sobre algo que quieras solucionar, y lo voy a decir, siempre ve hacia adentro. Las respuestas que puedes encontrar afuera están llenas de juicios, a veces no malintencionados, pero somos humanos y somos juiciosos de repente, o te van a dar a lo mejor una respuesta en base a cómo ellos están emocionalmente. Entonces, la mejor respuesta siempre, tú que me estás escuchando, la mejor respuesta que tú puedes encontrar en una situación difícil que estés viviendo, la vas a encontrar dentro de ti. Solamente ve hacia ahí y pregunta. Muchísimas gracias, Pati. Gracias por haber estado en Compartiendo con, gracias por haber compartido con todas las personas este gran mensaje que la verdad a mí conforme fuiste narrando la parte del libro, me dejas con ganas de leerlo, en verdad. O sea, sí quiero leerlo, quiero conocer más y no para espantarme, sino definitivamente para aprender, porque esto es resiliencia. Eres un gran ejemplo de ese rediseño que puede tener cualquier persona, cualquier mujer en cualquier situación y en cualquier edad, porque si nos perdemos en nuestra vida, ensimismados en nuestra situación, pero que siempre hay un gran momento donde vas a despertar y donde vas a hacer el cambio, pero para ti, que después se va a reflejar para todos. Muchísimas gracias, yo te agradezco, Pati, me despido también de toda la audiencia, gracias por habernos acompañado. Yo soy Miriam Vadillo y síganme en mis redes sociales, miriam.vadillo, y pues bueno, las redes sociales, aunque no se las pedí a Pati, estuvieron apareciendo en el banner durante el programa, donde la pueden, ya sea para pedirle un libro, para pedirle un consejo, o para alguna terapia que seguramente ella estará dispuesta a hablar siempre con alguien para ayudar. Esto fue Compartiendo con, nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.